Muy buenas. Antes de arrancar queremos dar las gracias, pero así, en mayúsculas, al blog La Playlist del Yello, porque sinceramente sin ellos esta historia tan increíble que vamos a contar pues no habría sido posible. Un aplauso para ellos. Venga, vamos al lío. Hoy toca hablar de The Troggs. Y sí, el título lo clava. Fueron el auténtico grito primal que puso patas arriba toda una década. Así que, agarraos. Todo arranca, como no, con su himno, Wild Thing. A ver, en 1966 esto no fue una canción más, fue literalmente una erupción, un terremoto, con un riff de 3 acordes, súper simple pero brutal, y una letra casi animal. Capturaron el espíritu más salvaje de los 60. Claro, la pregunta es, ¿quiénes eran esta gente? Si te llamas los trogloditas y suenas así de visceral, pues normal que la leyenda que se formó a tu alrededor fuera, bueno, digamos que muy a juego con el nombre. Pues sí, como lo oís. El mito decía que eran unos niños salvajes que se encontraron en un barranco, que tuvieron que enseñarles a usar los cubiertos y a no aullarle a las chicas por la calle. Una historia fantástica, ¿que sí? La realidad, como suele pasar, era un poquito menos glamurosa. O sea, olvidaos de Hombres de las Cavernas. La verdad es que eran unos chavales de una zona rural súper tranquila de Inglaterra. No eran salvajes, no, pero, ojo, tenían un don para sonar como si lo fueran. Crearon una música tan cruda, tan directa, que conectó de lleno con el instinto de toda una generación. Nos vamos a su año clave, 1966. Y es que aquí está la genialidad, la gran contradicción de The Troggs. Consiguieron reventar las listas de éxitos con 2 sonidos que no podían ser más distintos. Por un lado, estaba su cara más provocadora. I Can't Control Myself era pura lujuria adolescente, sin filtro ninguno. Frases como «llevas los pantalones bajos y se te ven las caderas», pues eran tan bestias para la época que la BBC la prohibió al momento. Escandalizaron a todo el mundo. Era rock en estado puro, primitivo y sobre todo peligroso. Y de repente, ¡zas!, en el mismo año lanzan esto. With a Girl Like You era justo lo contrario. Pop dulce, inocente y absolutamente pegadizo. Una canción sobre el primer amor, con una melodía de esas que se te meten en la cabeza y que, claro, se fue directa al número 1 en el Reino Unido. Lo de 1966 fue un dominio total. Es que pensadlo, consiguieron tener himnos de rock de garaje censurados y baladas pop que eran número 1 a la vez. Demostraron que se podía ser crudo y tierno, rebelde e inocente. Eran una contradicción con patas y a la gente pues le encantaba. Pero esa dualidad no se quedó en el 66, no. Al año siguiente sacaron otra melodía mítica, una que ha resultado ser, prácticamente inmortal. Love is All Around es, sin más, una de las grandes baladas de la historia. Esa melodía que te abraza y esa letra que habla del amor como algo que está en todas partes. Lo siento en mis dedos, lo siento en mis pies. Era imposible no rendirse a ella. Se convirtió en un clásico al instante. Pero lo más alucinante es cómo la canción volvió a nacer décadas después. La versión de Wet 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 en el 94 fue un exitazo mundial y que saliera en la peli Love Actually en 2003 la hizo eterna para una generación nueva. La prueba de que las buenas canciones de verdad nunca mueren. Su legado va mucho más allá de los éxitos, porque casi sin querer, The Troggs pusieron las bases para el futuro del rock y, de paso, nos dejaron uno de los momentos más graciosos de su historia. El impacto que tuvieron fue gigantesco. A ver, que el mismísimo Jimi Hendrix hiciera una versión de Wild Thing ya te lo dice todo. Pero es que además, por ese sonido tan agresivo y poco pulido, se ganaron el título de padrinos del punk. Inspiraron a bandas como The Ramones. Su simpleza no era un fallo, era su superpoder. Y esto nos lleva a una de las anécdotas más legendarias del rock. En 1970, en medio de una sesión de grabación, la cosa se calentó. Alguien se dejó un micro abierto, y el resultado fue una cinta llena de insultos, de discusiones absurdas y de comedia sin quererlo, que acabó siendo un objeto de culto. Y esto es solo una pequeña perla. Esa mezcla de frustración artística, palabrotas y su acento tan particular creó un documento divertidísimo sobre cómo son las tensiones de verdad dentro de un grupo de rock. Y lo mejor de todo, pues que los creadores del mítico falso documental This is Spinal Tap reconocieron que se inspiraron directamente en estas cintas para algunas de las escenas más famosas de la peli. Una bronca real y caótica que se convirtió en comedia de culto. Alucinante. Entonces, a ver, ¿cuál es el secreto de The Troggs? ¿Por qué esta música, que parece tan simple, tan directa, sigue sonando tan potente a día de hoy? La clave es lo que podríamos llamar primitivismo inspirado.
Los Trucks demostraron que no hacía falta ser un virtuoso de la guitarra para llegar a lo más alto. Lo que necesitabas era actitud, energía y canciones que te dieran un puñetazo directo a las emociones. Demostraron que la pasión es infinitamente más poderosa que la técnica perfecta. Y esto nos deja con una idea interesante sobre la mesa. Quizá el verdadero legado de The Trucks sea ese, recordarnos que la música que de verdad perdura es, muchas veces, la más humana, la imperfecta, la visceral, la que está maravillosamente viva. Y con esa reflexión lo dejamos. Si esta historia os ha molado, de verdad no os perdáis la playlist del Yello para descubrir más joyas como esta. Nos vemos en la próxima.